La palabra de Dios nos dice atribulados, pero no angustiados. Las estadísticas sobre la situación de los cristianos que son perseguidos y masacrados por su fe en este mundo son tristemente demoledoras. Hemos escuchado algunas, ¿no? Más de 380 millones de cristianos de todas las confesiones sufren diferentes grados de persecución. Es decir, 1 de cada 7 cristianos en el mundo, más o menos nos da una idea de en los 7.000 millones de habitantes que hay en este planeta, 1.000 y algo, 1.000 y pocos, nos declaramos cristianos. Pues 1 de cada 7 sufre tribulaciones y privaciones, si no la cárcel o la muerte. Esa proporción cambia, lógicamente, en los diferentes continentes. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. 2, es decir, el doble de cada 5 cristianos en Asia. Y 1 de cada 16 en América Latina. Hoy solamente hemos estado focalizando, porque era el tema que nos han propuesto, en Oriente Medio. Pero eso significa unos datos tremendos, por lo menos constatados. Puertas Abiertas, que es quien da todos estos datos, ellos no suman a la ligera, sino que hacen un estricto seguimiento a nivel internacional de estos temas. Y en los últimos años, el último año sobre todo, se habla de 4.476 cristianos asesinados, 7.679 iglesias atacadas y destruidas, en muchos casos, más de 4.700 cristianos detenidos, están en prisión. Desde luego, el seguimiento de estas iglesias que hace el Ministerio de Puertas Abiertas, cada año, y ahí podéis ver un mapa donde aparece una lista de los 50 países donde esa persecución lleva a extremos, no solamente política, sino también económica y sobre todo religiosa. En primer lugar, hemos visto que en el top estaba, arriba de todo, el que más es Corea del Norte. Le sigue Somalia, hemos visto, Yemen, después Siria, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán y así en adelante hasta los 50 países. En el país nos llama la atención el caso, de, por ejemplo, de México mismo. México, lindo y querido, está en esa lista, en el número 31. ¿Por qué? Como Colombia, porque hay zonas donde el narcotráfico ejerce una influencia tremenda y atacan a todos, y sobre todo a aquellos que pueden expresar libertad y confesión de la fe en Cristo. Así que también hay países de América Latina donde, depende de las regiones, hay persecución. Las causas de la opresión son variadas, ¿no? Desde la opresión comunista, como el caso de Corea, o a la islamista, que es mayormente en Asia y en África, o el poder del narcotráfico, como decía antes, ¿no? Atribulados. Y podemos decir de estos hermanos que sufren por causa de Jesucristo que están atribulados. Estar atribulado significa sufrir ansiedad, pasar por situaciones agobiantes, sin posibilidad de solución, por lo menos en breve tiempo. Estar atribulado es tener una preocupación seria, profunda, angustiosa, donde el peligro de uno mismo y de los tuyos, el peligro amenaza permanentemente. Eso lleva a una situación de sentirse atribulados. Estar atribulado no es por
por enfermedades, que también, seguramente, no es por cuestión económica, que también, como hemos visto, sino, sobre todo, atribulados por expresar la fe en Jesucristo. Así lo experimentaron, ¿verdad? Así lo experimentaron también los judíos en los campos de exterminio, nazis, por su condición, simplemente por ser judíos. Por eso hubo personas, como en el caso de esta mujer, Irene Sendler, polaca, que en la Varsovia de 1942 logró rescatar a 2.500 niños de los 450.000 judíos que estaban ahí en el gueto de Varsovia. Y esta mujer pudo librar del temor y de la muerte segura a un puñado de niños. Y así hubieron muchos anónimos que estuvieron ayudando para que personas que estaban en tribulación pudieran sobrevivir, por lo menos unos cuantos, aunque sabemos que hubieron millones que fueron exterminados de esa manera tan brutal. Lo mismo sucedió en nuestra guerra civil española del siglo pasado. Gente altruista, gente misericordiosa, opuesta al régimen opresor, tendieron la mano y arriesgaron su vida en favor de otros, acogiendo a gente o ayudando al exilio. Pero a pesar de ello, muchos fueron fusilados, incluso como en el próximo programa en Fortits conoceremos algunos testimonios de algunos cristianos evangélicos que también fueron fusilados al finalizar la guerra. Ante toda esta barbarie, ¿qué barreras, uno se pregunta, qué barreras, qué impedimentos puede poner la Iglesia perseguida para que esto no suceda? ¿De qué manera también nosotros podemos hacer frente a las mínimas tribulaciones que tenemos? Porque las tenemos. Tú tienes tribulaciones, yo también. Tenemos problemas, adversidades. ¿De qué manera podemos realmente poner unas barreras o entender o vivir, aunque nuestras situaciones comparadas con estas que hemos visto son ridículas? Reconozcámoslo. O sea, y son muy importantes. Para nosotros son muy importantes nuestros problemas. Pero claro, cuando vemos estas historias, decimos, ¿qué hago yo? Me da esta vergüenza explicar, ¿no?, lo que me pasa o cómo yo me siento. Entonces, hablar de barreras ante la adversidad quizá es un imposible. Es un imposible. No podemos poner diques de contención como esos pantanos, ¿no?, que se ponen esos diques tremendos para cuando hay riadas. Quizá no podemos, pero solamente Dios es el único que puede poner barreras. Por eso oramos, lo hemos estado orando hace un momento y lo podemos seguir, o debemos seguir haciendo de manera individual y colectiva. Pero cuando leemos estas palabras que antes hemos leído, de Pablo, dice, atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Cuando leemos estas palabras, pensaríamos que aquellos, porque eso se ha escrito hace 2000 años, más o menos, ¿no? Podríamos pensar, bueno, es que aquellos cristianos, aquellos primeros cristianos, eran superhéroes. Eran como tú y como yo. Podemos pensar, bueno, es que a lo mejor eran muy optimistas. No pasa nada. No, sufrían todo eso. O a lo mejor podríamos pensar, bueno, eran un poco masoquistas, les gustaba sufrir, como cristianos. Les gustaba el dolor, no. O simplemente tenían un conformismo. Bueno, si hay que sufrir, se sufre, oye. Para nada, para nada. Sin embargo, Pablo quiere dejar claro que frente al dolor, frente al rechazo, frente a la soledad, a la angustia, que aquellos primeros cristianos de hace 2000 años, como estos ahora, que estamos viendo y conociendo, y que nosotros también
hemos vivido aquí en este país y a lo mejor en alguno de vuestros países también. Lo que sí que está claro frente a todo eso es que tenemos que tener bien claro estas cuestiones. No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Nos cuesta entender, por lo menos a mí me cuesta entender y aceptar esta actitud estoica de aquellos cristianos, de estos cristianos, y aún para nosotros. Nos cuesta entender que hemos de estar no angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Pablo ya lo estaba experimentando en su carrera hacia la meta que era Cristo. Pero fijaos que en los 250, 300 años primeros del cristianismo, todavía durante decenios y decenios de años, los cristianos en muchos lugares del Imperio Romano, no en todas partes, pero en muchos lugares todavía estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano se tenía que venerar al emperador, y venerar al emperador significaba aceptar sus leyes, y al mismo tiempo eso les llevaba a confrontar la fe cristiana con la veneración al emperador, y las cosas las tenían claras, y cuando ellos no querían venerar las leyes del emperador, que le obligaban a la gente a venerar, a tener un lugar en especial al emperador, lógicamente les traían problemas. Por eso todo esto nos cuesta de entenderlo ahora y aquí. Nos cuesta. Porque realmente a lo mejor no estamos sufriendo todo esto que están sufriendo nuestros hermanos, seguro. Nos cuesta, aunque es cierto que tengamos, a veces cuando compartimos la fe, vemos indiferencia, o a lo mejor alguien se burla, o a lo mejor alguien pues reacciona de una manera violenta con palabras. Pero eso no es nada comparado con todo esto, ¿verdad? Por eso podemos decir, bueno, es que nosotros, en nuestra realidad, no sufrimos esta atribulación por causa de la fe, podemos pensar. Pero del texto que hemos leído, hay unas realidades, dos especialmente, que son claras, que son claves para no sentirse angustiado, para no desesperarse, para no sentirse desamparado, lo hemos leído, para no hundirse en la frustración destructiva. Y es aceptar o tener en cuenta dos realidades como Pablo lo expresó de manera extraordinaria aquí en este versículo. Mirar, tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dos realidades, vasos de barro somos, y por otro lado, el poder de Dios en estos vasos de barro. Sí, porque el mismo Dios creador y potente, que de las más absolutas tinieblas, dice la Escritura, mandó que resplandiece su luz en nuestras vidas. Quiso que su gloria resplandeciese en la vida de estos frágiles, de estos débiles vasos de barro que somos cada uno de nosotros. Toda la explosión de la grandeza de Dios, toda la dignidad, fueran solamente y únicamente de Dios en cada uno de sus hijos. Por eso Pablo, reconociendo esa dependencia absoluta, como hemos leído en el capítulo 4 de Corintios, Pablo reconocía, dice, siempre estamos entregados a muerte. Cuando realmente yo reconozco que lo que soy es un vaso de barro, cuando reconozco que la gloria de Dios está en mi vida, cuando el Espíritu Santo forma parte de mi ser, que me guía, dice, él reconocía que estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No por causa de todo lo que yo sé de Jesús, no porque yo tengo un gran conocimiento de Jesús, no porque en mi iglesia se hacen muchas cosas o hay alabanza, no.
por causa de Jesús, yo estoy entregado a muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nuestros hermanos, hemos visto, que viven bajo la prohibición de compartir la fe, de distribuir la palabra de Dios, las Biblias, o que viven en una constante amenaza, incluso de ser acusados por su propia familia, como ha ocurrido tantísimas veces. Saben que están entregados a muerte por Jesús, única y exclusivamente por muerte de Jesús. Nuestros hermanos están bajo esa situación por causa de Jesús. Claro, no vamos a estar, por lo menos por ahora, no vamos a estar en una situación similar. Pero si un día llegara algo así, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Digo yo, ¿no es mejor estar entregados totalmente a Cristo, como hemos cantado? ¿Tener la mente de Cristo? ¿No es mejor eso? Porque es que ante cualquier tribulación, ante cualquier adversidad, si no reconocemos que somos esos vasos de barro y que Dios ha querido, por su gracia, y hemos abierto nuestro corazón a Él, ha querido morar en cada uno de sus hijos. Cuando Pablo escribía esas letras que hemos leído, estaba totalmente confiando de que la muerte era realmente una liberación y que después, con la resurrección, definitivamente, él dice, lo hemos leído en el capítulo 5, versículo 1, ha hecho posible que seamos un edificio, una casa no hecha de manos, que tengamos una casa eterna en los cielos. Y Pablo llegaba a la conclusión que la tribulación era algo pasajero. ¿Verdad que nos cuesta eso? Cuando estamos pasando un problema pensamos que esto es para siempre, lo vamos a pasar fatal, lo estamos pasando fatal. Y sin embargo, Pablo, cuando está diciendo que somos un vaso de barro, que la gloria de Dios está en nosotros, nos está diciendo, pero un momento muchachos, que esto es temporal. Y eso nos cuesta mucho aceptarlo, que es temporal. Esta leve tribulación momentánea, él lo estaba pasando mal Pablo también, Dice, pero esta leve, esto que parece tan importante no es tanto, y es temporal, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nosotros nos sentimos agobiados por los problemas y sin embargo Pablo está diciendo, esto es temporal, esto no tiene nada que ver con realmente lo que es pesado, pero pesado para gloria, que es el gozar para siempre con el Señor. Decía el apóstol Santiago, él advertía, él decía, ¿qué es vuestra vida? Decía el apóstol Santiago. Ciertamente es neblina, que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, ¿verdad? Le estaba diciendo a Marina, oye, desde hace un tiempo no paran de llegar noticias de personalidades que mueren a los 40 años, a los 60 años, y personalidades que tienen un peso específico en la cultura, en la política, etc. Es que la vida es eso, es una neblina. Es una neblina. Y aunque tuviéramos que sufrir todo el resto de nuestra vida, nuestras aflicciones siguen siendo momentáneas, porque esta vida va a llegar a su fin y cuando lo haga seremos glorificados con Cristo. Dice también Pablo a los romanos, les dice, sí, hijos, también herederos de Dios con Cristo, coherederos con Cristo. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero Pablo contrasta la aflicción momentánea, el sufrimiento, momentánea, que puede ser crónica, toda la vida. Pero él lo contrasta con un excelente, eterno peso de gloria.
Y la palabra peso significa sustancialidad, significa la naturaleza divina de la gloria futura que se espera para los creyentes. El propio apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Claro, esta seguridad transmite una sensación de valor y magnitud incalculables. Cuando tenemos la mirada puesta en el futuro que Dios ha preparado, lo temporal, lo que ahora podamos pasar y lo pasamos algunos mal, y especialmente lo que estamos recordando esta mañana, no podemos perder de vista el futuro eterno, ese eterno peso de gloria, la naturaleza perpetua, eterna de la gloria que heredaremos los creyentes. Realmente contrasta fuertemente con lo que ahora estemos pasando de tribulación. Pedro, el apóstol Pedro, hablando del futuro glorioso, lo declara así, de la eternidad. Dice: mirad, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, otra vez el mismo concepto, Pedro también lo tenía, aunque sea por un poco de tiempo que tengáis que pasarlas mal, dice, es para que, sometida a prueba vuestra fe, que es lo que está ocurriendo con todos estos hermanos, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, ¿cómo? Con lamentos, con quejas, con ¡ay, qué desgracia! Sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Jesucristo de una manera poderosa va a poner su pie en este territorio, en esta tierra. Entonces, tenemos que conformarnos con sufrir. Tenemos que simplemente decir, bueno, si hay que pasar tribulaciones, las pasamos. O realmente tengo que visualizar y ver y pensar y creer y aceptar y gozarme con lo que Dios me está dando y el futuro que me espera. Es cierto que la oración de fe del justo puede mucho, pero aún así Dios tiene respuestas que nosotros no las tenemos. Dios tiene respuestas. Cuando estamos orando por estos hermanos, no sabemos cómo el Señor va a responder, cuidando y protegiendo a estas iglesias, a estos 380 millones de creyentes, hermanos en la fe, que forman parte del cuerpo de Cristo, de nuestro cuerpo espiritual, de esta casa del Señor, que es su iglesia. No podemos conformarnos, no podemos perder de vista el horizonte, que es la eternidad gloriosa con Cristo. Vamos a ir acabando, he dicho una pequeña reflexión. Es cierto en un sentido que el Evangelio es una contradicción. El Evangelio es una contradicción. En nuestra sociedad gana quien gana y pierde quien pierde. Y quien no gana, pierde, ¿verdad? Esto es como funciona nuestra sociedad. Gana quien tiene éxito y se libra de problemas. Cuanto menos problemas tengas, mejor. Es feliz quien no se complica la vida. Ese es un poco el esquema básico del ser humano. Pero el Evangelio es todo lo contrario. Es que el Evangelio es todo lo contrario. Jesús mismo decía a sus seguidores, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El Evangelio parece que nos complica la vida, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y Jesús, aunque no voy a extenderme para nada, Jesús todo el tiempo de su ministerio quiso dejarlo claro. Hemos estado recordando brevemente
a una pequeña parte de la iglesia perseguida, ya lo decía, en Oriente Medio, como en otros lugares del mundo puede ser. Pero a lo largo de la historia del cristianismo se han cumplido aquellas palabras que el Señor Jesús dijo, encontramos en Lucas: seréis entregados aun por vuestros padres, y eso está pasando, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control final de nuestras vidas. Porque Él es el que está pendiente de nosotros. Sí, habrá traición, habrá rechazo, habrá dolor, hay rechazo, hay dolor, hay acusaciones falsas, todo eso, vale. Pero atribulados, pero no angustiados. No solo porque Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, no solo porque el Padre cuida de nuestras vidas, porque es nuestro Padre amante, nuestro Padre amoroso, no solo porque el Espíritu Santo está presente, nos guía, nos consuela, nos exhorta, nos anima, no solo por todo eso, que lo es, atribulados, pero no angustiados, porque realmente no solamente todo eso que es tan grande, que nos olvidamos muchas veces por los problemas que tengamos, sino que además, atribulados, pero no angustiados, porque nuestra vista ha de estar puesta, podemos estar puesta, la podemos tener y la debemos de tener en esa esperanza gloriosa, en la eternidad con Jesús. Y su gloria se manifestará en estos vasos de barro que somos tú y yo. El mismo Señor Jesús nos reconoce como privilegiados, nos reconoce como dichosos, como felices, como bienaventurados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. ¿Cómo uno? Por eso decía, el Evangelio es una contradicción. En medio de tantos problemas, el Señor me dice, gozaos, alegraos, porque todo os va bien. No, porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Porque además tenemos un premio, un galardón que espera a aquellos creyentes, aquellos que han confiado en Cristo como su Salvador personal. Atribulados, sí, pero no angustiados. Que el Señor nos ayude a vivir esa realidad. Sí, somos vasos de barro. Sí, es verdad, a veces esos barros de barro hay otros fuera que atizan contra ese vaso de barro. Pero el Señor está viviendo en nuestras vidas y su gloria se manifiesta en nuestras vidas y podemos y debemos gozarnos con Él. Así que la obra es ingente, tenemos que seguir fieles. Fijaos, ¿os acordáis de esa frase que en uno de los vídeos la mujer que estaba dando el testimonio dice, alguien ha dicho que si los cristianos son como una luz, ¿verdad? Son como una luz y si esa luz no nos alumbra, está todo en tinieblas. Ya lo decía el Señor Jesús, Y tenemos que seguir siendo la luz. Aunque tú pienses que tienes grandes problemas, que los debes de tener, no quito ni un ápice de nuestra realidad personal, pero a pesar de eso, disfruta, gózate con el Señor, gózate que Él está a tu lado, Él te guía y que hay esperanza y hay futuro. Y además tenemos la bendita tarea de ser luz en este mundo, porque hay una cosecha preparada. Vamos a cantar, voy a pedir para acabar, vamos a cantar esta canción. La cosecha, es muy sencilla la canción, a lo mejor hace mucho tiempo que no la cantamos. Nos recuerda que hay una cosecha gloriosa y que el Señor nos envía para
para compartir el Evangelio en este mundo.